Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Nuestro tema a tratar es sobre la comunicación de los encargados del gobierno, NIA 260. NIA 260. Comunicación con los encargados del gobierno corporativo. Introducción. Esta norma internacional de auditoría trata de responsabilidades del auditor de comunicarse con los encargados del gobierno corporativo en una auditoría de estado financiero, ya que aunque esta NIA aplica sin importar las estructuras de gobierno o el tamaño de una entidad, aplican considerándose particulares cuando todos los encargados del gobierno corporativo están involucrados en la administración de una entidad, ya que estas NIA no establecen requisitos respecto a la comunicación del auditor con la administración o de los dueños de una entidad, a menos de que también éstas estén a cargo de una función de gobierno corporativo. La importancia de una comunicación efectiva bilateral es que en una auditoría de estado financiero, estas NIA proporciona un marco de referencias de gran alcance para la comunicación del auditor con los encargados del gobierno corporativo e identifica algunos asuntos específicos que deben comunicarse en ellos. Función de la comunicación. En esta NIA se centra principalmente en las comunicaciones del auditor a los encargados del gobierno corporativo. Sin embargo, la comunicación efectiva bilateral es importante para ayudar a que el auditor y a los encargados del gobierno corporativo a entender asuntos relacionados con la auditoría y a desarrollar una relación de trabajo constructiva, la cual se desarrolla al mismo tiempo que se mantiene la independencia y el objetivo del auditor. El auditor debe obtener de los encargados del gobierno corporativo información relevante a la auditoría. Por ejemplo, los encargados del gobierno corporativo pueden ayudar al auditor a entender la entidad y a su entorno, a identificar las fuentes apropiadas de evidencias de auditoría y a dar información sobre transacciones o eventos específicos. También los encargados del gobierno corporativo deben ayudar a cumplir con sus responsabilidades de supervisar el proceso de información financiera, reduciendo así los riesgos de errores y materiales de los estados financieros. Otra función de la comunicación es que aunque el auditor es responsable de comunicar los asuntos que requiere esta NIA, la administración también tiene una responsabilidad de comunicar asuntos de intereses del gobierno corporativo a los encargados del mismo, ya que la comunicación por parte del auditor no releva a la administración de esta responsabilidad. También la ley o regulación puede restringir la comunicación del auditor de ciertos asuntos a los encargados del gobierno corporativo. Por ejemplo, las leyes o regulaciones pueden prohibir específicamente una comunicación u otra acción que pueda perjudicar una investigación de una autoridad apropiada sobre un acto ilegal, real o sospechoso del mismo, ya que en algunas circunstancias los conflictos potenciales entre las obligaciones de la confiabilidad y del auditor y sus obligaciones de comunicar pueden ser complejas. En esos casos, el auditor puede considerar obtener asesorías legales. Objetivo de la NIA 260 es que el auditor debe comunicar claramente a los encargados del gobierno corporativo las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros y una visión general del alcance planeado de la programación de la auditoría. También debe obtener de los encargados del gobierno corporativo información relevante a la auditoría. Otro objetivo es que deben promover una comunicación bilateral efectiva entre el auditor y los encargados del gobierno corporativo. Definiciones: responsable del gobierno, persona u organización responsable de la supervisión de la dirección de la entidad y de información financiera de la misma. Socio o personas que no estén vinculadas en la entidad por lo general en este caso de las entidades públicas, ya que están en la supervisión que ejerce en un órgano que no hace parte de la entidad. Dirección: persona o personas con la responsabilidad de dirigir y supervisar las operaciones de la entidad,
conocidos también como administraciones de la organización. Estos pueden ser parte de los responsables del gobierno, gerentes o propietarios. De esta suma importancia que el auditor identifique claramente los miembros de la dirección y los responsables del gobierno, ya que estos pueden ser o alguno de estos casos hacer parte de la dirección. Requerimientos de la NIA 260. El auditor determinará la persona o personas que estén dentro de la estructura del gobierno de la entidad, sean las adecuadas a efectos que realicen sus comunicaciones. Si el auditor se comunica a un subgrupo de encargados del gobierno corporativo o, por ejemplo, un comité de auditoría o alguna persona, el auditor deberá determinar si necesita también comunicarse con el órgano de gobierno corporativo. Todos los encargados del gobierno corporativo están involucrados en administrar la entidad. Por ejemplo, en un pequeño negocio donde solo un dueño administra la entidad y nadie más tiene una función de gobierno. Sin embargo, el auditor deberá quedar satisfecho y de que una comunicación con las o las personas con responsabilidades administrativas informa de manera adecuada y todos aquellos que tienen el auditor les comunicará su capacidad de gobierno. Esto en caso de las líneas si los asuntos requiere en la comunicación de algunas o personas como responsabilidades administrativas. Asuntos que deben comunicarse. Responsabilidad del auditor y relación con la auditoría de los estados financieros. El auditor debe comunicar a los encargados del gobierno corporativo las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, incluyendo que es responsable de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros que han sido preparados por la administración, con la supervisión de los encargados del gobierno corporativo. Los estados financieros no revelan a la administración o encargados del gobierno corporativo de sus responsabilidades. Entidades del auditor. En el caso de las entidades que cotizan en un mercado de valores, el auditor deberá comunicar a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que el equipo del trabajo y en las otras firmas según sea lo apropiado. La firma y, cuando sea aplicable, las firmas en la red han cumplido con unos requisitos éticos. Todas las relaciones y otros asuntos entre las firmas de la red y la entidad que a juicio profesional del auditor. Hallazgos importantes de la auditoría. El auditor deberá comunicar a los encargados del gobierno corporativo los puntos de vista del auditor sobre los asuntos cualitativos importantes de las prácticas contables de la entidad, incluyendo políticas contables. Manifestaciones estrictas que requiera el auditor. Proceso de la comunicación. El auditor deberá comunicar a los encargados del gobierno corporativo la forma, oportunidad y contenido general esperado de las comunicaciones. Forma de comunicación. El auditor deberá comunicar por escrito a los encargados del gobierno corporativo respecto a las independencias del auditor cuando lo requiere el párrafo. También deberá comunicar por escrito a los encargados del gobierno corporativo respecto a los hallazgos significativos en la auditoría, ya que la comunicación verbal no sería la más adecuada. Las comunicaciones escritas no necesitan incluir todos los asuntos que surgieron durante el curso de la auditoría. Proceso de comunicación adecuada. El auditor deberá evaluar si la comunicación bilateral entre el auditor y los encargados del gobierno corporativo ha sido adecuada para el propósito de la auditoría, ya que si no lo ha hecho, el auditor debería evaluar el efecto, si lo hay, sobre la evaluación de los riesgos de errores materiales y la capacidad de obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría, y ésta deberá tomar medidas adecuadas. Documentación. Los asuntos comunicados verbalmente por el auditor deben incluirse en la documentación indicando el momento y en el que fueron comunicados y la persona o personas a las que dirigieron dichas comunicaciones.
El auditor debe conservar una copia o por escrito como parte de la documentación de auditoría. Los encargados del gobierno corporativo. Las estructuras del gobierno corporativo varían por jurisdicción y por entidad, reflejando influencias como diferentes antecedentes culturales y legales. En algunas jurisdicciones existe un consejo de vigilancia, total o principal no ejecutivo, que de manera legal están separados por un consejo de administración ejecutivo. Las entidades, los encargados del gobierno corporativo tienen posiciones que son parte integral de la estructura legal de la entidad, como por ejemplo los directores de la compañía, o en otros ejemplos tenemos también algunas entidades gubernamentales.